tengo maíz y no quiero apagar la estufa. ¡Ediberto! ¡Ediberto! Dime, Pebes, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Me harías el favor de comprarme una lata de maíz y algo de verdura que me faltan para los espaguetis? Ahora mismo yo no quiero salir. ¿No lo puedes hacer con eso? Lo que pasa es que cada ingrediente le da un toque y el saborcito, entonces no va a quedar igual. Ok, voy a ir, pero con una condición. A ver, ¿cuál? Si me das una porción extra de lo que estás cocinando. Perfecto, pero ve. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Buen día, pueblo de Dios, bendiciones. Bienvenidos una vez más a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Ediberto Cordero. y Pebens Serrano. Como ya sabes, hemos recorrido todos los sistemas del cuerpo humano, sus principales afecciones y cómo cuidar de ellos. También hemos conversado sobre los sistemas de defensa y de manera muy especial cómo cuidarnos y ayudar a evitar la propagación del COVID-19. Y como ya hemos destacado en más de una ocasión, no estamos solos. Así que hoy comenzaremos a trabajar con la parte de la biología encargada de estas interacciones. Quédate con nosotros en el día de hoy. Así es. Hoy conoceremos sobre ecología, que es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno. Estudia cómo esas interacciones entre los organismos y su ambiente afectan a propiedades como la distribución o la abundancia. En el ambiente se incluyen las propiedades físicas y químicas que pueden ser descritas como la suma de factores abióticos locales, es decir, sin vida, como el clima y la geología, y los demás organismos que comparten ese hábitat, es decir, factores bióticos y abióticos. Así es, Pevens. Ecología es la relación del hombre con el medio ambiente. Y para comprender la ecología hay conceptos generales que debemos manejar, entre ellos. Ecosistema. Un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos o biocenosis y el medio físico donde se relacionan, es decir, biotopo. Se trata de una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema. También se puede definir así. Un ecosistema consiste en la comunidad biológica de un lugar y de los factores físicos y químicos que constituyen el ambiente abiótico. Es decir, en tu casa viven varias personas. Estos forman la biocenosis porque son los organismos vivos. Los espacios que comparten en la casa sería el biotopo porque es el espacio físico donde se relacionan. Y entre todos tienen una cadena de dependencia. Si tu mamá cocina, te corresponde lavar los platos y así por el estilo. Como hemos mencionado en varias ocasiones, todos los organismos tienen la habilidad de crecer y reproducirse. Para crecer y reproducirse, los organismos deben obtener materiales y energía del medio ambiente. Las plantas obtienen su energía del sol mediante la fotosíntesis, mientras que los animales obtienen su energía de otros organismos. De cualquier manera, estas plantas y estos animales, al igual que las bacterias y los hongos, están interactuando constantemente con otras especies y con las partes inertes de sus ecosistemas. Cabe destacar que en un ecosistema hay elementos o componentes, los cuales en función a ciertas características han sido clasificados en dos grupos: componentes bióticos y componentes abióticos. Los componentes bióticos, que son aquellos que tienen vida, entre los cuales están la fauna, que es el conjunto de los animales, y la flora, que es el conjunto de las plantas. Esta también incluye las bacterias, los hongos y los protistas. Por otro lado tenemos los componentes abióticos, son aquellos considerados sin vida. En estos están el suelo, el aire, la luz y el sol. La ecología estudia las interacciones entre los componentes bióticos y los abióticos. Por ejemplo, todos los animales son factores bióticos. Respiran oxígeno, es un factor abiótico. Todas las plantas son factores bióticos. Absorben dióxido de carbono, factor abiótico. Y necesitan agua, que es un factor abiótico, para sobrevivir. Estos componentes mantienen el equilibrio perfecto, logrando así la sostenibilidad del ecosistema. Pero en ocasiones no es así. Te invitamos a prestar mucha atención al siguiente fragmento. Fragmento de la carta del jefe indio Seattle. Pero tal vez es porque yo soy un salvaje y no entiendo.
y el ruido parece insultarme los oídos. Yo me pregunto, ¿qué queda de la vida si el hombre no puede escuchar el hermoso grito del pájaro nocturno o los argumentos de las ranas alrededor de un lago al atardecer? El indio prefiere el suave sonido del viento cabalgando sobre la superficie de un lago y el olor del mismo viento lavado por la lluvia del mediodía o impregnado por la fragancia de los pinos. El aire es valioso para el piel roja, porque todas las cosas comparten la misma respiración, las bestias, los árboles y el hombre. El hombre blanco parece que no notara el aire que respira, como un hombre que está muriendo durante muchos días. Él es indiferente a su pestilencia. Si yo decido aceptar, pondré una condición. El hombre blanco deberá tratar a las bestias de esta tierra como hermanos. Yo soy un salvaje y no entiendo ningún otro camino. He visto miles de búfalos pudriéndose en las praderas, abandonados por el hombre blanco que pasaba en el tren y los mataba por deporte. Yo soy un salvaje y no entiendo cómo el ferrocarril puede ser más importante que los búfalos que nosotros matamos solo para sobrevivir. ¿Qué será del hombre sin los animales? Si todos los animales desaparecieran, el hombre moriría de una gran soledad espiritual, porque cualquier cosa que le pase a los animales, también le pasa al hombre. Todas las cosas están relacionadas. Todo lo que hiere a la tierra, herirá también a los hijos de la tierra. Nuestros hijos han visto a sus padres humillados en la derrota. Nuestros guerreros han sentido la vergüenza. Y después de la derrota, convierten sus días en tristezas y ensucian sus cuerpos con comidas y bebidas fuertes. Importa muy poco el lugar donde pasemos el resto de nuestros días. No quedan muchos. Unas pocas horas más, unos pocos inviernos más, y ninguno de los hijos de las grandes tribus que una vez existieron sobre esta tierra o que anduvieron en pequeñas bandas por los bosques, quedarán para lamentarse ante las tumbas de una gente que un día fue poderosa y tan llena de esperanza. Una cosa sabemos nosotros, y el hombre blanco puede un día descubrirla. Nuestro Dios es el mismo Dios. Usted puede pensar ahora que usted es dueño de Él, así como usted desea hacerse dueño de nuestra tierra. Pero usted no puede. Él es el Dios del hombre y su compasión es igual para el hombre blanco que para el piel roja. Esta tierra es preciosa para Él, y hacerle daño a la tierra es amontonar desprecio a su creador. De acuerdo con la carta del jefe indio Seattle, la cual resalta la belleza de la naturaleza con el hombre, que en la naturaleza nada está aislado, todo está enlazado. Existen interacciones entre los diferentes individuos y poblaciones que habitan en un área, ambiente o un espacio determinado. Así es, Pevens. También se puede ver cómo pide al hombre blanco que cuide la tierra, teniendo en cuenta el contexto de la misma frente a una invasión. Esto nos deja claro que las especies en los ecosistemas interactúan o de alguna forma u otra se relacionan y afectan entre sí. Y son varias y diversas las formas como se relacionan los individuos en el ecosistema. Veamos algunas. Competencia. Se da entre individuos que requieren de un mismo recurso o está limitado. Este recurso puede ser el alimento, el agua o espacio donde viven o hacen nidos. Este tipo de relación se puede establecer entre organismos de una misma especie o especies diferentes. Depredación. En ecología, la depredación de cada tipo de interacción biológica es aquella en la que el individuo de una especie animal caza a otro individuo para subsistir. Un mismo individuo puede ser depredador de algunos animales y a su vez ser presa de otros, aunque en todos los casos el predador es carnívoro u omnívoro. Ejemplo de ellos son la rana y los insectos, la rana y los patos, y los peces grandes y los peces pequeños. Simbiosis. El término simbiosis se aplica a la interacción biológica, a la relación estrecha y persistente entre organismos de diferentes especies. Este concepto significa vivir juntos. Puede darse entre dos especies de animales, dos especies de vegetales o entre una especie animal o una especie vegetal.
y hay varios tipos de simbiosis entre ellos. Mutualismo. El mutualismo es una interacción biológica entre individuos de diferentes especies, en donde ambos se benefician y mejoran su aptitud biológica. Las acciones similares que ocurren entre miembros de la misma especie se llama cooperación. Las relaciones mutualistas pueden ser consideradas como un tipo de trueque o canjeo biológico, en el que las especies intercambian recursos, por ejemplo, carbohidratos o compuestos inorgánicos o servicios, tales como dispersión de gametos o de descendientes o protección contra predadores. Para que me entiendas, si una abeja toma el néctar de la flor, a cambio, esta poliniza la flor y amplía la posibilidad de nuevos individuos de la especie. Así que si en casa la comida está servida, limpiar los trastes después de es parte de la supervivencia y tus familiares te lo agradecerán. Comensalismo. El comensalismo es una forma de interacción biológica en la que uno de los intervinientes obtiene un beneficio, mientras que el otro no se perjudica ni se beneficia. El término proviene del latín comensa, que significa compartiendo la mesa. Los individuos de una población aprovechan los recursos que les sobran a los de la otra población. La especie que se beneficia es el comensal. Las rémoras se alimentan de la materia fecal de sus huéspedes. Los peces pilotos comen las sobras que dejan sus huéspedes, y muchas especies de pájaros siguen a mamíferos herbívoros y comen los insectos que el mamífero hace volar a su paso. Parasitismo. El parasitismo es un tipo de simbiosis, una estrecha relación en la cual uno de los participantes, el parásito, depende del otro, el huésped, y obtiene algún beneficio. En la mayoría de los casos de parasitismo, el hospedador percibe un daño o un perjuicio por parte del parásito en algún momento del ciclo. Cuando el individuo no aporta y solo recibe beneficios dañando la relación, se conoce como una relación parásita, como los piojos que se alimentan de la sangre del huésped sin aportar nada. Interesantes conceptos, Pevens. También es bueno destacar que la organización de los seres vivos en el ecosistema es fundamental en los seres vivos y para eso existen los niveles de organización. ¿Los recuerdan? Repasemos. Las células, cuando tienen igual función, se combinan formando tejidos. Estos tejidos, a su vez, se combinan con otros tejidos con funciones similares formando órganos. Los órganos se juntan con otros órganos no necesariamente similares en aspecto, pero sí en función, y forman así un sistema. Y un conjunto de sistemas entonces forma un individuo. Como hemos observado en el video, tu escuela está organizada en diversos niveles. Los alumnos y profesores están divididos en clases. Estas clases, a su vez, están organizadas para toda la escuela. Tu escuela y las otras escuelas cercanas están organizadas en un distrito educativo. Al igual que las escuelas, los ecosistemas están organizados en varios niveles diferentes. Un ecosistema puede ser estudiado en cualquiera de sus varios niveles de organización. Asimismo, como se organizan en el sistema biológico, estas organizaciones a nivel ecológico también se enriquecen. Ese individuo es un conjunto de células caracterizadas por un tipo de información codificada en su ADN. Puede ser unicelular o multicelular. Los individuos multicelulares muestran tipos celulares especializados y división de funciones en tejidos, órganos y sistemas. Cuando individuos con las mismas características se unen, se produce una especie. Una especie, muchas veces encontramos especies descritas no por su reproducción, es decir, especies biológicas, sino por su forma, es decir, especies anatómicas. Los individuos que no son miembros de la misma especie no podrán reproducirse entre sí. Se conocen actualmente unos 1,9 millones de especies de seres vivos en nuestro planeta, repartidos en los diversos reinos de la vida. Pero cuando grupos de individuos similares que tienden a parearse entre sí en un área geográfica limitada, estamos hablando de una población. Esto puede ser tan sencillo como un campo con flores separado de otro campo por una colina sin flores. Estas poblaciones se encuentran en un área geográfica determinada, en un espacio de tiempo determinado y se relacionan entre ellos de forma mutualista, compitiendo, reproduciéndose, parasitándose y depredándose.
y actúan de igual manera ante el ambiente. Pero si la relación ocurre entre grupos de diferentes especies, estamos frente a una comunidad. Por ejemplo, las comunidades del desierto pueden consistir en conejos, coyotes, víboras, ratones, aves y plantas como los cactus. La estructura de una comunidad puede ser alterada por cosas tales como el fuego, la actividad humana y la sobrepoblación. Ecosistema. En este nivel de organización, al igual que el nivel anterior, existe la relación entre un grupo de organismos entre sí y su medio ambiente. Los científicos a menudo hablan de la interrelación entre los organismos vivos, dado que de acuerdo a la teoría de Darwin, los organismos se adaptan a su medio ambiente. También deben adaptarse a otros organismos de ese ambiente. Un ecosistema se autorregula y es autosuficiente, es decir, tiene los recursos para ser independiente de otros ecosistemas y abastecer a sus especies. La suma de todos los seres vivos tomados en conjunto con su medio ambiente se llama biosfera. En esencia, el lugar donde ocurre la vida, desde las alturas de nuestra atmósfera hasta el fondo de los océanos o hasta los primeros metros de la superficie del suelo, o digamos mejor kilómetros, si consideramos a las bacterias que se pueden encontrar hasta profundidad de cerca de 4 kilómetros de la superficie. Dividimos a la Tierra en atmósfera, que tiene el aire, litosfera, que tiene la tierra firme, hidrosfera, que tiene el agua, y biosfera, que tiene la vida. Veamos un ejemplo en la vida diaria. La maestra Iman Noor, quien es maestra de idiomas, representa un individuo porque contiene los sistemas que la estructuran y las características que la hacen única. La maestra Raisi Sanó, quien también es maestra de idiomas, y aunque también es un individuo completo, tiene características únicas. Por tanto, como los dos individuos son similares, entonces conforman una especie. Si traemos a Echan Song, quien también es maestro de idiomas, al maestro Alexander, quien trabaja matemáticas, a la maestra Yancel de ciencias sociales y la maestra Rosa de lengua española, tendremos individuos con características similares, pero como tienen campos de formación distintos, entonces estamos ante la presencia de una población, que serían los docentes de cuarto de secundaria. Y si nos visita Sailin o Julio, quienes son maestros de primero de secundaria, entonces estaríamos en presencia de una comunidad, porque tenemos individuos distintos que convergen en un mismo espacio, con características distintas entre sí. En este caso, el grado en el que trabajan. Y finalmente, el espacio donde convergen, viven y suplen sus necesidades, combinando factores bióticos y abióticos, es su ecosistema. Estoy emocionado por saberme parte de algo tan importante y saber que mis acciones impactan directamente las relaciones con el ecosistema. Así es, Heriberto. Cada individuo tiene un rol fundamental en el equilibrio. Y como decía el indio Seattle de la lectura anterior, ser consciente de esto nos hace valorar más lo que tenemos. Veamos qué tanto vamos aprendiendo en el día de hoy. Excelente idea. Te sugerimos anotar en tu cuaderno las relaciones que vayas identificando para validar al final. ¿Estás listo? Iniciamos. Pregunta número 1. Acá vemos una imagen de una abeja polinizando una flor. Para los que nos siguen por la radio puedan seguir con nosotros. ¿Qué tipo de relación estamos presenciando acá? A. Mutualismo. B. Comensalismo. C. Parasitismo. ¿Ya tienes tu respuesta? Esperamos que sí y que sea la nuestra, comensalismo. Así es, la abeja ayuda a polinizar y la flor le brinda el alimento. Pregunta número 2. Las pulgas usan al perro como lugar para vivir y reproducirse, además de alimentarse de su sangre. ¿Qué tipo de relación estamos presenciando? A. Mutualismo. B. Parasitismo. C. Comensalismo. La respuesta correcta es parasitismo. El parasitismo es una relación simbiótica en la cual uno de los dos se beneficia a expensas del otro. Pregunta número 3. Es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno. A. Ecosistema. B. Biología. C. Ecología.
La respuesta correcta es ecología. Se encarga de la biosfera, así como de los organismos vivos que interactúan entre sí y su medio ambiente. Número 4. A continuación te daremos los nombres de algunos elementos de los niveles de organización ecológica, los cuales deberás organizar de menor a mayor. 1. Población. 2. Ecosistema. 3. Individuo. 4. Especie. 5. Comunidad. 6. Biosfera. Espero que hayas organizado con nosotros. La respuesta correcta es: número 1, individuo. Número 2, especie. Número 3, población. Número 4, comunidad. Número 5, ecosistema. Número 6, biosfera. Los niveles de organización ecológica van desde la organización más simple a nivel individual hasta la más compleja que engloba a todos los seres vivos de la Tierra. Felicidades. Espero que hayan respondido de manera correcta esta actividad. Y si aún tiene problemas para hacerlo, te recomendamos repasar nuevamente la clase o pedir ayuda a tu maestro guía. Pebens, tú tan tranquila. ¿Sucede algo? No, solo estaba pensando. ¿Imaginas si yo tuviese toda una especie de muchas pebens? No, ya con una sola Peven basta y sobra. Además de la riqueza de la diversidad nos hace únicos. Así es, y es de suma importancia que seamos capaces de identificar los tipos de relaciones existentes en los distintos ecosistemas. Si quedaste con dudas o no comprendiste algo, recuerda que se repite en horario vespertino por la radio y la televisión. Y también puedes buscarnos en nuestras redes y canales de YouTube, y ahí puedes pausar, retroceder y volver a ver este y todos los contenidos trabajados en las distintas asignaturas. Sigue trabajando con tu maestro guía y socializando con tus compañeros de clases a través de las vías digitales más accesibles. Y recuerda que aprendemos desde casa. Preservando la salud. Hasta luego. Bye.